Santo, Señor, se movió en medio de nosotros, amado Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y te pedimos, Señor, en este momento que tomes control, Señor, de mi ser, Señor, que tomes control de mis labios, amado Dios, que seas tú, Señor, poniendo un filtro, Señor, en mis hermanos, Señor, y en mi boca, amado Dios, para hablar solamente lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, lo que has puesto, Señor, para tu pueblo, para tu amada, Señor, para tu novia, Señor, para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, papito chulo, por darme la oportunidad, Señor, de bendecir a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Dice, meditando en cómo es esto del reposo, hablamos y nuestro apóstol mencionaba también cómo el reposo no es lo mismo que descansar. Amén. Y esto también el pastor, si no me equivoco, también lo estaba mencionando, cómo hay varias palabras en el hebreo y en el griego que significan reposo, y cada una de ellas tiene sus acepciones y todas se complementan una con otra. Y yo me acordaba y hasta, ¿sabes qué fue? Ayer anoche andaba buscando, que yo había visto una publicación del apóstol Germán, si no me equivoco, que era esa, no sé si algunos la vieron, donde son 25 palabras del hebreo que significan reposo. Amén. ¿Sí las alcanzan a leer algunas? Sí, más o menos. Si no, ahí me dice, yo le mando la foto. Y si no, está en las redes también, porque de la red la agarré. Yo me acuerdo que la había visto y la buscaba y no la encontraba ya. Y cuando lo busca uno no lo encuentra, y cuando uno quiere ahí están, pero la encontré. Y si gusta después se la paso. Pero fíjese cómo todas esas son 25 palabras que significan reposo, morada, quieto, lugar de reposo para animales. Estoy leyendo de arriba hacia abajo: posición en reposo, postración por sueño, reposo, alivio, reposo, día de reposo, callar, reposar, paz, reposo, consolación, reposo, estar en calma, reposo, fiesta, reposo, hospedar, reposo, descansar, descanso, de reposo, reposar sobre, sofá o lugar de reposo, volverse, retirarse, reposo, sueño, reposo, necesidad, reposo, estado de los muertos, reposo, o el mundo, me imagino que es el mundo donde están los muertos, donde están descansando, reposando, porque sabemos que nosotros no moriremos, sino que descansaremos, amén. Observar, guardar, reposo, pasar la noche, aconsejar, reposo, fíjese, aconsejar, silencio, tregua, reposar, acostarse y dormir, amén. Y fíjese, y me da la atención todas esas palabras, fíjese, y se me hace que yo encontré unas cuantas más, pero la mayoría son como, me imagino que ellos son como derivaciones de, porque siempre son muchas veces, la verdad no me puse a verlas todas las 25, pero hay raíces. Cuando se habla de una palabra en el griego, ya sea en el griego o en el hebreo, siempre se trata uno de buscar la raíz de la palabra, porque muchas veces esa palabra viene siendo un extracto o una combinación de las palabras. Y yo encontraba otras, por eso que también más o menos dan reposo, pero estas son las 25 principales. Hasta el apóstol Sergio lo mencionó en una de sus prédicas también, que mencionaba cómo los hermanos cuando estaban viendo lo del reposo, no sé si fue el apóstol Germán o fue un hermano de su iglesia que le encontró estas 25, pero ahí se las dejo por si usted quiere investigar las 25 y a lo mejor hasta un tema de cada una o de varias se pueden sacar. Porque como le digo, no es lo mismo cada una, y iba a poner versículos de esos para ver cuál viene siendo la diferencia, pero imagínense, ya tengo como 20 minutos para predicar solamente. Si hubiéramos puesto un versículo para ver la esencia de la palabra, de ese reposo que significa, porque como le digo, cada una de reposo tiene su propio significado y su propia aplicación para nosotros como la iglesia, amén. Déjeme avanzo aquí. Fíjese, yo encontraba también las otras palabras, pero en el griego, eso sí las busqué yo, hermano, ahí me tomó un poquito de tiempo, pero encontraba 12, fíjese. Ahí si usted las quiere apuntar o quiere tomar foto después, ya que estén las 12 juntas, déjeme, me conecto aquí para poder avanzar un poquito más rápido. Pero fíjese, la G 372
que es descanso, reposo. La 373, por implicación refrescante, reposar, confortar, descansar. 425, no le digo el griego ahí porque lo va a pronunciar mal, pero ahí se lo dejo a usted. Relajación o alivio, reposo, holgura. Alguien si tiene internet y me busca holgura para quitarnos de la duda porque no tuve tiempo. Libertad. 1515, fíjese, esto la busqué porque viene de una palabra que significa de eiro, que significa unir, pero que es paz, prosperidad. Fíjese, ahí yo me quedé un poquito pensando, porque como le decía al principio, cada palabra muchas veces viene de una raíz. Y fíjese, esa palabra viene de la raíz de eiro, que significa unir. Fíjese cómo esa palabra significa prosperidad. Yo me ponía a meditar un poquito cómo que esa palabra viene de una raíz que significa unir, unidad. Pero yo creo, me imagino que es una paz, una prosperidad que el Señor nos va a dar, pero una unidad. Amén. Pero ahí no lo vamos a tener, porque hay mucho. 1879, establecerse en, descansar en, apoyarse, reposar. 1981, morar sobre o con, reposar. 2663, reposar, morar. 2664, establecerse, colonizar, fíjese, reposo o dar reposo. 2681, reposar. Fíjese, esta me gustaba mucho y si no me equivoco tengo un versículo con esa, es anidar, descansar. Y en la misma definición dice hacer un nido. No sé por qué pusieron anidar, si anidar ya es un pleonasmo, hacer nido es anidar, es hacer un nido. Pero nosotros somos águilas, amén. Fíjese, y hacemos nido, ¿para qué? Para reposar. 2838, dormir, reposar. 3069, paz, quedar un remanente, paz, ay disculpe que lo repetí, y sabatón, la 4520 y la 4521, por eso le decía que a veces hay derivaciones, que es el día de reposo, que esa palabra viene siendo el equivalente a Shabbat del hebreo, que es el día de reposo para los judíos, y el pastor ya nos hablaba un poquito de eso, amén, y yo voy corriendo hermano por el tiempo, y si no me entiende, me dice para explicarle, amén. Fíjese, habla su Biblia, hermano. Fíjese, vamos a empezar con un versículo ahí, Hechos 2:25 al 27. Ahí si lo busca para ir conmigo. Y si no, también ahí lo lee en la pantalla, amén. ¿Lo tenemos o lo leemos ahí? Pero lo leemos, porque si no, nos avanza. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a la diestra, no seré removido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se gozó, y aún mi carne descansará en esperanza. El 27, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Amén. Fíjense, esta palabra que está ahí subrayada, descansará, viene siendo la 2681 de la que poníamos anteriormente, que significa acampar, anidar. Figurativamente, quedarse, morar, anidar, descansar, hacer nido, como le decía ahí, el pleonasmo, disculpe, y reposar. En esperanza, en fe. Fíjese, y ahí me llamaba la atención porque dice que descansará o que tomará reposo su carne. Y yo meditaba un poquito en eso y cómo en este versículo, si no me equivoco, está haciendo memoria de un salmo, por lo que sigue diciendo, cómo David decía que su corazón, que su carne iba a descansar en esperanza, iba a descansar en fe, como yo le ponía en mis notas. Y tenía también este mismo versículo en otra versión, dice, por tanto regocijo mi corazón y alegro mi lengua, y aún también mi carne plantará su tienda con esperanza. Y esa palabra, como le decía, significa también anidar. Y yo meditaba un poquito cómo nuestra carne, cómo el Señor para nosotros anhela que nosotros tengamos un reposo también aún hasta nuestra carne. Y yo lo tomaba eso como un reposo, como un anidar. ¿Para qué? Para que mientras nosotros estemos en esta vida, en este tiempo que nos queda por este transcurrir,
por la vida terrenal, vamos, no nos vamos más allá hacia la vida espiritual, sino que Dios quiere que también nosotros encontremos un reposo en nuestra carne, un reposo mientras estemos en nuestra carne, en esta tierra, amén. Y el Señor nos habla ahí, y por eso ponía esas dos versiones, que como el Señor quiere morar en nosotros, porque esa misma palabra, investigando un poquito, viene también de la misma palabra que significaba, que viene del original de los originales de cómo el Señor puso su tabernáculo. Y tabernáculo significa morar, una morada. Entonces, ¿cómo el Señor va a traer una morada, va a plantar su tienda? ¿Para qué? Para que nosotros descansemos en el Señor, para que nosotros encontremos ese reposo. Y no nada más, como le decía, muchas veces sí, amén, en lo espiritual también, pero el Señor también desea que nosotros encontremos ese reposo en esta tierra, que nuestra carne repose. Yo así lo veía y el Señor me ponía eso en mi corazón para transmitir, y no nada más es eso, a ver, va a decir, hermano, viene en carnal, quiere nada más que la carne descanse, no, pero fíjese que es muy importante también. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo no está descansado, no está en un reposo, ¿cómo nos van a afectar todas las enfermedades también? Simplemente ahorita, como dicen que es la peor temporada de flu que ha estado en California y en muchos estados. Y aquí, gracias a Dios, ya como que ya se fue. Gloria a Dios. La sacamos, amén, porque ese al Señor, hermano. Porque subimos varios que caímos. Y gloria a Dios por los que no, y que se fueron fortalecidos, y que la oración también, porque estuvimos aquí varios lunes orando por los enfermos y también cubriendo a los que no. ¿Para qué? Para que no se enfermaran. Pero el Señor lo que anhela también es que nuestro cuerpo entre en ese descanso, y como le decía, y el apóstol mencionaba, cómo es muy diferente el descanso y el reposo. Decía el apóstol, estaba escuchando una predicación, ¿sabes? Que fue que le predicaba el primer jueves después de la proclama, y como dice que si usted va con el doctor y le manda descanso, reposo, lo primero que quieren es que dice, ay, no tiene que hacer nada, tiene que acostarse, y ponía el ejemplo que después lo va y lo visita al doctor y le dice, pero usted está peor de como llegó a la clínica, ¿por qué? Pero es que no estoy haciendo nada. No, pues algo está pasando. ¿Por qué? Porque la presión está más alta, no se ve bien ánimo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Y el apóstol nos mencionaba cómo nuestro Señor Jesús y también nuestro pastor, todo lo que hizo en el día de descanso. O sea, no, el descansar, el reposo no es un estado de, ¿cómo se lo puedo poner? De relajamiento y de no hacer nada, sino al contrario, acomodamiento, sino el reposo que el Señor quiere es que lo que estamos haciendo lo disfrutemos. ¿Para qué? Para que cuando lo estemos haciendo y lo disfrutemos, vamos a entrar en ese reposo que el Señor va a poner en nosotros. Y lógicamente, como le mencionaba en este versículo, el reposo en nuestra carne también. Porque va a decir, como, ay, voy a trabajar y cómo voy a reposar. Dígame, hermana. Regocijo, amén, gracias, hermano. Porque hay palabras, sabes, que en español, sin en inglés no batallamos ahora con el español. Gracias, hermano. Regocijo, gracias, hermano. Y ya me sacó. El reposo no solo es para la vida eterna, sino que Dios quiere que mientras estemos en este mundo vivamos tranquilos en reposo, pero en el reposo que Él nos da. Amén. Seguimos avanzando. En Mateo 12:8. Fíjese por qué, porque el Hijo de Hombre es el Señor aún del sábado. Y la versión Dios habla hoy dice, pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Fíjese, aquí esto causa mucha controversia, causa mucho pleito, podría decirse hasta a veces entre lo que ellos dicen las religiones del día del sábado, que por qué nosotros no nos reunimos el sábado, y que por qué nos reunimos el domingo y esto y lo otro. Pero fíjese, este es un versículo muy clave para defender que en el Señor nosotros todos los días lo celebramos, todos los días estamos en descanso, todos los días estamos de reposo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Y esa es la clave, estar en Cristo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, estamos en el reposo, estamos en el Señor de reposo. Fíjese, me gustó esa versión que dice, el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesús tiene autoridad sobre el sábado. Ahí la palabra de sábado es la 4251, una de las que se le ponía en la lista, que significa día de reposo.
Fíjese, y la palabra autoridad es la G2962, que es kurios, que significa supremo, fíjese, supremo en autoridad, fíjese. Como diciendo, él es mayor aún todavía que el día de reposo. Aún Él es todavía mayor que la ley misma, que los hebreos por medio de nuestro Dios también la habían puesto. Pero fíjese que es supremo en autoridad, controlador por implicación, Señor, como título de respeto. Señor, soberano, ungido, fíjese, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Todo eso significa la palabra autoridad o Señor, que es la kurios. Él quiere que entremos en Él para estar en ese reposo, porque no es lo mismo reposar, como le decía, que descansar a no hacer nada. Usted puede no estar haciendo algo, no trabajó, pero eso no significa que entró en reposo. Como ahora, gracias a Dios, yo no trabajé, pero no quiere decir que yo estaba en un reposo total. Fíjese, muchas veces yo le decía a mi esposa que en estas próximas vacaciones, le digo, yo voy con plan de no hacer mucho. ¿Por qué? Porque quiero reposar o así. A veces salimos de viaje y me acuerdo una vez fuimos bajando del avión, agarramos el carro después de 5 horas o 6 horas en el avión y manejar otras 4 horas en el carro. Imagínese, hermano, ¿qué reposar es eso? Nada de reposo. Al contrario, lo poquito que uno durmió en el avión y tan a gusto que son los aviones. Algún día el Señor me va a dar para en primera clase, pero bueno, recibo también el apóstol, pastor, amén, ya está hecho. Ahí vamos, antes no me subía en esas cosas, ahora ya me subo, al ratito, ¿cómo? Ahora ya no me bajo, dice el hermano, ¿qué pues, hermano? Hay que darle mientras se puede, hermano. Fíjese, ¿por qué? Pero fíjese que eso es parte del reposo también. Y de aprovechar lo que el Señor da, la bendición que está para uno entrar en reposo. Como le decía a mis padres, yo estas vacaciones yo voy en plan de descansar, de levantarme un poquito tarde, porque como le decía, y vamos a veces y no descansamos, no reposamos. ¿Por qué? Y levántate, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer lo otro. ¿Por qué? Para que nos aproveche el día, decimos. Porque si no nos levantamos temprano, no nos aprovecha el día. Y todo eso nos carga. Y pensamos nosotros que estamos descansando porque estamos de vacaciones, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer. Pero eso no quiere decir que no estemos disfrutando, lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando con nuestra familia, con nuestros hijos. O si va a visitar a sus familiares, disfruta con sus familiares. Pero fíjese que como le decía, eso no significa que está entrando en un pleno descanso. Para que de veras, ahora sí que su cuerpo descanse y esas vacaciones tomen su efecto en uno, como quien dice. Pero fíjese aquí hablando del Señor, cómo el día de descanso ellos lo toman muy en serio. Yo trabajaba de aquellos lados donde hay mucho judío y también había los viernes a tal hora se cierra y se cierra. A las 6, ¿sí? Uno dice a las 5. Y a veces yo pasaba por los templos y ya iban, fíjese hasta cierta forma qué bonito, porque yo pasaba por unas áreas allá, a Hancock Park, más o menos por allá por la La Brea, más o menos allá por la Tercera. Y si usted pasa, la verdad ya no sé, porque ya tengo mucho que no paso, pero pasaba por los vecindarios, por así decirlo, y veía a las familias caminando hacia el templo, fíjese. Sí, igual dice mi hermano, porque usted trabaja por allá con él. Ajá. Fíjese, y no era de que veía una o dos familias, hermano. Veía varias familias, muchas familias. Fíjese qué bonito y eso es ejemplo para nosotros también. No le digo por qué no se subieron a un carro, sino la unidad entre ellos, que se podía ver que de una cuadra venían 2, 3, 4 familias caminando con su carriola. Y usted los identificaba, porque se identifican las personas esas, y todos iban a los templos, porque hay muchos templos por ahí, hay unos más grandes que otros, pero cómo esa unidad entre ellos, y fíjese cómo ellos, aunque toda de sus ojos, la venda espiritual toda está en ellos, pero ellos siguen lo que ellos creen, lo que el Señor les dejó para ellos, porque nosotros tenemos un mejor pacto, amén. Nosotros tenemos lo de nosotros, ellos tienen los de ellos, y ellos van a entrar por eso dice
no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero ellos van a entrar en su tiempo para que ellos puedan a lo mejor también reconocer a Cristo. Porque va a ser ¿cómo se dice? Se me va la palabra, de Jacob, es la angustia de Jacob. La angustia de Jacob para que ellos a lo mejor, fíjese que ahí todavía a lo mejor va a haber una chance, un espacio para que a lo mejor ellos puedan entrar, fíjese. Así como nuestro Señor Jesús cuando fue a lo profundo, Él fue a predicarle a ellos mismos, fíjese. ¿Para qué? Para que si creyeran en Él los iba a traer junto con la cautividad. O sea, Él fue a predicarle a los judíos y a los que no fueron judíos, pero que a cierta forma el Señor tuvo misericordia de ellos y lo estuvo apartando. ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesús fuera a predicarles, eso está en 2 de Pedro, si no me cree, lo busca después, 2 de Pedro 2, si no me equivoco, que les fue y les predicó. Asimismo yo creo que en la angustia de Jacob, que vendría siendo la tribulación, que es un trato también para ellos, va a haber salvación, puede ser que sea la salvación para ellos, pero bueno, fíjese, y todo esto para qué, el tema se llama Estad quietos, porque más, fíjese, quedarse quieto, y eso si que usa su Biblia, hablar su Biblia, hermano, en Salmos 37:7. Amén. Yo ponía aquí en mis notas, a veces uno pone notas y las tiene que leer así para volverlas a entender. Tenemos Salmos 37:7, hermano. Fíjese, a mí me gustaba la versión Nueva Traducción Viviente, dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Si yo ponía aquí notas, qué difícil es quedarse quieto ante lo que nosotros podríamos considerar o ver como injusticia. Ver a la gente mala que prospere y usted o yo seguimos igual. Y yo le ponía entre paréntesis, aparentemente. ¿Ves? Y fíjese cómo el Señor nos dice ahí que nos quedemos quietos. Fíjese, y más adelante tengo otro slide. Pero fíjese que yo este tema ya lo tenía en mente desde el año pasado. Y de que cómo a veces hay necesidad de que nosotros nos estemos quietos. Fíjese, pero qué más bonito estarnos quietos delante de la presencia del Señor, como dice aquí. Fíjese, pero yo le ponía como le ponen en mis notas, pero qué difícil a veces es quedarse quieto y ver que el malo, como dice aquí, prospere. Y uno a lo mejor, como dice uno, yo le ponía aparentemente uno piensa que está en el mismo lugar, pero no. Y hay un versículo que dice que como dice, que ya casi caigo de ver la prosperidad del otro, pero ahí estoy parafraseando, casi caigo en ver la prosperidad del otro, o del malvado, si alguien se acuerda bien me lo dice, pero después me acuerdo del final de ellos, y me regocijo en el Señor, estoy poniendo en mis palabras, pero dice, pero después me acuerdo a dónde van ellos, y a dónde voy yo. Por eso le digo, aparentemente nosotros estamos en el mismo lugar, o aparentemente pensamos que no estamos avanzando, pero en el Señor siempre nosotros vamos a estar avanzando. En el Señor nosotros siempre, mientras estemos en la presencia, por eso igualmente con eso del Señor de los sábados, que tiene autoridad del sábado, mientras nosotros estemos en el Señor, vamos a estar en ese sabbat, en esa presencia del Señor, en esa quietud del Señor, en ese reposo del Señor, y todo lo que hagamos nosotros va a tener su recompensa. Y como leíamos anteriormente, también vamos a tener una recompensa aquí en la tierra, lógicamente. Vamos a encontrar reposo para nuestra carne, pero más allá de eso, nosotros lo que buscamos es una recompensa espiritual, que nosotros cuando estemos con el Señor, de veras entremos en ese reposo. ¿Por qué? Porque ese reposo va a ser eterno, amén. Fíjese, yo vería en Isaías 30:15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel,
En descanso y en reposo seréis salvos. Fíjese. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Fíjese, aquí les está hablando a Israel. Y no quisisteis. En el 16 dice, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Ahí le puse 3 puntos porque se me parece que sigue hablando ahí. Pero fíjese aquí cómo le habla al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel que le dice, no, nosotros huiremos en caballos. ¿Y alguien sabe qué significan los caballos en la Biblia, hermanos? Orgullo. ¿Qué más? La fuerza humana. Fíjese. Como decir, nosotros huiremos con nuestras propias fuerzas. Fíjese. El caballo significa la fuerza humana también. No confiemos en nuestras fuerzas, confiemos en Él. Fíjese. ¿Para qué? Porque por eso le decía, quedarnos quietos en la presencia del Señor y no confiar en nuestras propias fuerzas. Dice, no podemos entrar en reposo si no es por fe, si no es con nuestra fe es aumentada. El pueblo de Israel confió muchas veces en sus fuerzas y fracasó. Cuando dejas que tu orgullo disminuya y que el yo se convierta en Él, ahí es cuando entraremos en reposo. Cuando nuestro orgullo disminuye, cuando quitamos el yo y ponemos el Él, o sea, el Señor lo va a hacer y no yo lo voy a hacer, es cuando nosotros vamos a entrar en ese reposo, vamos a ser salvos. Fíjese como dice, en descanso y en reposo, en quietud y en confianza será vuestra fuerza. Amén. Como le decía yo ahorita, como muchas veces el pueblo de Israel confiaba con sus fuerzas, que hasta, como le dije, ahorita me acuerdo una vez, hasta mandaron a hacer el censo. ¿Por qué? Porque confiaban en sus fuerzas. Y muchas veces nosotros confiamos en nuestras fuerzas para hacer hasta lo terrenal también. Fíjese. Y no entramos en la quietud, en el reposo, en el descanso que el Señor nos quiere dar para hacer hasta lo natural también nosotros, sino que pensamos que todavía las podemos, como decimos nosotros, y no lo dejamos a Él que obre en nosotros en eso, lo sobrenatural. Porque fíjese, yo soy ejemplo de eso. Yo cuando agarré el trabajo que tengo ahorita, yo hice un examen que de eso yo no sabía nada. Pregúntesela a mi hermano que sabe de eso, y yo no sabía nada de eso, y clasifiqué en el primer lugar. ¿Pero por qué? Porque yo no fui con mis fuerzas, yo no fui con mi pensamiento, sino yo fui sabiendo que el Señor iba a abrir esa puerta, sabiendo y confiando y descansando en el Señor. Porque le digo que hasta me dieron papeles para estudiar y pregúntenme si los abrí, hermano. Les di una ojeada, pero la verdad no. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea, también no voy a decir que no sabía nada, porque también imagínense, va a decir, ay, el hermano no se preparó. Sí tenía un concepto de a lo que iba a hacer el examen, pero en sí, lo fuerte de eso yo no lo sabía. Pero el Señor abrió esa puerta. ¿Por qué? Porque el Señor quería que yo entrara en ese descanso, que yo entrara en ese reposo. ¿Para qué? No nada más para mí, sino para mi familia. ¿Por qué? Porque al bendecirme a mí, iba a bendecir a mi familia. Y fíjese, y al bendecirnos a nosotros, bendecimos esta casa también. O sea, por eso es lo importante también, por eso cuando mis hermanos ministran las ofrendas y los diezmos, es lo importante de todo. ¿Por qué? Porque es un ciclo de virtud, un ciclo de bendición que el Señor quiere para nosotros. Porque al bendecirnos a nosotros, vamos a bendecir su casa. Y la palabra va a ser compartida, va a ser expuesta. Y no nada más la bendición se va a quedar, así como la bendición, como dice el buen ungüento corre por las barbas y se desborda por los mantos del sacerdote. Así también la bendición económica, hermano. Se derriba sobre usted y usted la tiene que hacer que resbale. ¿Por qué? Porque si no, de nada sirve. Es como la palabra, si usted le ha dado palabra del Señor, usted la tiene que soltar y tiene que encontrar el modo. Si el Señor le da estudios o le da lo que acérquese también con los hermanos que les enseña a los niños. Ahí es muy buena forma de empezar a predicar. Si quiere púlpito, empieza ahí, hermano. Si quiere empezar a predicar, puede empezar ahí, acercándose los días lunes también, para que le den oportunidad también de exponer. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da el Señor lo tenemos que, de la cabeza hasta los pies,
para que desfluya. Así también es todo esto. Pero fíjese, aquí el pueblo de Israel, y espero que nosotros no, y yo voy a la mitad, hermano, y ya se me está acabando el tiempo, pero como el Señor quiere que entremos en esa quietud, y esa es la palabra en el versículo de 37:7 de Salmos, que quedaré quieto en presencia del Señor, esa es la palabra, la 17:24, que es ser mudo, por implicación quedarse azorado, detenerse, también para perecer, acallar, callarse, cesar, descanso, ser destruido, detenerse, enmudecerse, esperar, guardar silencio, hacer callar, morir, mudo, parar, perecer, reposar, sosegar. Y yo creo que voy a ir avanzando, si no voy a terminar, hermano. Amén. Amén, pastor. Sí, amén, hermano. Gracias, pastor. Fíjese, yo creo que para ir acabando, fíjese lo que el Señor ponía en mi corazón desde que del año pasado, eso, cómo, y más adelante tengo la imagen, pero bueno, cómo hay momentos en la vida del Señor que nosotros nos tenemos que quedar quietos. Por eso lo ponía a estarse quieto. Quedar quietos, y como leíamos en el versículo, yo que lo pongo para atrás, quedarnos quietos en la presencia del Señor. Fíjese, y meditar lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Para qué? Para poder en de veras entrar en ese reposo. Porque con nuestras fuerzas, como les digo, no vamos a poder hacer nada. Y a nosotros a lo mejor pensaremos de que voy a agarrar un trabajo extra. Fíjese, yo cuántas veces yo pensé en agarrar un trabajo extra, y pregúntale a mi esposa, yo lo pensaba. Y el Señor o no abrió la puerta, y también no me puso a mí más buscar, ¿verdad? También. Pero yo sí lo pensaba. ¿Por qué? Porque yo veía, pero yo le decía a mi esposa, porque a veces ella se angustiaba y se preocupaba, yo le decía, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el Señor va a proveer. Porque el Señor va a proveer, fíjese, y yo cuando cambié de trabajo, yo creo que ya se lo he dicho, mi cheque era, ya con el diezmo era menos que mi renta, hermano. Era menos que mi renta, y acababa de cambiar de trabajo, y supuestamente para bien. Y era menos que la renta ya pagando mi diezmo. Entonces, sí llegaba a veces esa inquietud a nuestros corazones, pero gracias al Señor también hay hermanos que bendicen esta casa también, y bendicen hermanos con trabajo también. Y también nos salió adelante. Pero nos enseñó, fíjese, ahí me enseñó el Señor. Fíjese, en el año de la revelación, yo creo, me enseñó a reposar. Y yo creo que ¿para qué? Para que este año de reposo lo aproveche todavía al máximo. Lo aproveche todavía al doble, y le saque la bendición que el Señor quiere para nosotros. Así que descansemos en el Señor. Pero fíjese ahí, por eso le pone ese versículo. ¿Y por qué no se pone de pie, hermano, para acabar ya? Pero la clave es esa, hermano. Quedarse quieto, pero ¿de frente de quién? No se va a quedar quieto usted en frente del enemigo, amén. No se va a dar quieto ahí, ¿por qué? Sino se va a quedar quieto delante de la presencia del Señor. Y Él es el que le va a dar el reposo. Y Él, como le digo, Él le va a enseñar cuál es el reposo que usted debe que tener. Porque el reposo que voy a entrar yo no es el mismo que el reposo que va a entrar usted. El reposo que va a entrar usted no es el mismo el reposo que va a entrar otro hermano. Sino que cada uno va a entrar en el reposo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Hay una petición de oración, así que ¿por qué no oramos primeramente por la palabra, y después oramos por la petición de oración? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, papito chulo, por darnos la oportunidad, Señor, de meditar un poquito, Señor, en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos aprender, Señor, a quedar quietos, Señor, pero quedar quietos, Señor, delante de ti, Señor. A quedar, Señor, en reposo, papito chulo, en reposo delante de ti, amado Dios, sabiendo que
que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres el que vas enfrente, Señor, de nosotros, papito. Que eres tú, Señor, el que pelea, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Que eres tú, Señor amado, el que vas enfrente, papá. Sabiendo, Señor, y que a veces nosotros, Señor, no lo vemos, papá. Que a veces nuestros ojos, Señor, no alcanzan a ver, Señor, esa bendición, bendito Dios amado. Pero sabemos, Señor, que eres tú, Señor, enfrente de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos, amado Dios, espirituales, para que podamos ver un poco, Señor, de lo mucho, Señor, que peleas por nosotros, papá. De lo mucho, Señor, de los caminos que abres, Señor, para que nosotros andemos, Señor, en ellos. De los enemigos, Señor, que aún quitas, papito chulo, de enfrente de nosotros, Señor, y que no nos hemos dado cuenta, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor, sabiendo, Señor, que tú has quitado, Señor, enemigos de mi camino, Señor. Que tú has quitado, Señor, aún maldiciones, Señor, de mi camino, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, pon, Señor, un sello, Señor, en tu palabra, Señor. Y que no caiga, Señor, en saco roto, Señor, sino que podamos atesorar, Señor, tu palabra, Señor, tu bendición, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Señor Padre, te pedimos